Pokémon nos ha regalado en cada región diferentes historias que en algunos casos hemos podido ver cómo se referencian entre los distintos juegos de la saga, la aparición de personajes de anteriores juegos, detalles de la Pokédex y pequeñas referencias que los creadores se han dedicado a ir incluyendo en los juegos para de alguna forma conectar los juegos entre sí. Pero ¿realmente los juegos están interconectados y podemos conocer la cronología de estos? En el vídeo de hoy estaremos analizando el tiempo que han transcurrido entre juego y juego y en qué orden cronológico sucedieron. No olvides reventar el botón del like, suscribirte y activar la campanita si quieres que Deliver se comporte en estas navidades. Y dicho esto, comenzamos. Lógicamente, de empezar por algún juego, debemos hacer referencia a Pokémon Leyendas Arceus, un juego lanzado en 2022, donde se nos presentó una precuela de los juegos de Sinnoh. Estos juegos nos presentaron la región de Hisui, en unos tiempos en los que humanos y Pokémon no estaban tan acostumbrados a convivir. Pero vamos a lo importante. Sabemos que los eventos de Hisui ocurrieron cientos de años antes de los eventos de Kanto, pero ¿se podría concretar una fecha exacta? Pues, aunque no hay una fecha exacta como tal, se especula que podría situarse en unos 200 años antes de los eventos de Rojo y Azul en Kanto. Esto podría estar relacionado con los siguientes sucesos. Primero, la descripción de Spiritomb en la Dex de Sinnoh, donde se habla de que apareció hace 500 años, por lo que existiendo la piedra espíritu ya en los eventos de Hisui, la aparición de este Pokémon marca un tope de años máximos. Y por otro lado, el profesor Lavender es conocido por sus viajes por las distintas regiones de Pokémon, trayendo incluso iniciales de dichas regiones. Y en la información de la Dex de Hisui de Oshawott habla de ser un Pokémon autóctono de Teselia. Esta fue una región colonizada hace 200 años, algo que sabemos por la construcción del Puente Villa, por lo que si ya existía Teselia en los eventos de Hisui, de nuevo podríamos intuir que marcarían un máximo de 200 años a las precuelas de Sinnoh. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con los sucesos tanto de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo como los de sus remakes de tercera generación. Son los primeros juegos de la saga, y dejando las precuelas a un lado, marcan el inicio de la línea temporal de los juegos. Y si hacemos mención al orden del lanzamiento de salida, tocaría hablar de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Sin embargo, hay que mencionar que los sucesos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda ocurren de forma paralela a los sucesos de Kanto. Hasta ahora, los hechos que podrían confirmar que ambas historias ocurrieron de forma simultánea era la máquina que aparecía en el postgame de Rojo Fuego y Verde Hoja que nos permitía intercambiar Pokémon con entrenadores de la región de Hoenn. Sin embargo, entre la información que se filtró hace unos meses, conocimos una especie de diagrama donde se muestra la línea temporal de los juegos, confirmando que los eventos de Kanto y Hoenn ocurrieron de forma simultánea. Ahora sí, toca hablar de la región de Johto, y de nuevo podríamos incluir tanto sus versiones originales como los remakes en la misma línea temporal. De nuevo, la imagen mostrada en las filtraciones confirma que entre los sucesos de Kanto y Johto transcurrieron 3 años. No obstante, hay ciertas evidencias en los propios juegos de que el tiempo había avanzado, pero no en demasía. De hecho, el propio César, al llegar a Pueblo Azalea, confirma que estos juegos ocurren 3 años después de los eventos de Kanto, hablando de que el Team Rocket fue disuelto en dicho transcurso. Toca viajar a la región de Sinnoh, donde de nuevo tanto las versiones originales como los remakes ocurren en la misma línea temporal. Volviendo de nuevo a la configuración temporal mostrada en las filtraciones, en esta se aclara que los sucesos de Sinnoh ocurren poco después, sin detalles, de los eventos de Johto. Esto daría sentido a detalles vistos en los juegos de cuarta generación, como la noticia del Gyarados rojo nada más comenzar la aventura, o la aparición de Yasmina en Ciudad Marina. Por tanto, podríamos decir que los eventos de Johto y Sinnoh ocurren prácticamente de forma simultánea, habiendo quizás unos meses de diferencia, ya que cuando León y Maya dan comienzo a su aventura, Echo y Christy ya se encuentran en el Lago de la Furia. Hasta ahora era difícil saber el tiempo transcurrido entre los eventos de Sinnoh y Teselia, debido a que no existían muchas referencias al respecto. Solo contábamos con la referencia de Catleya, la cual era alto mando de Teselia, pero que en Sinnoh y Johto aparecía mucho más pequeña junto a su mayordomo Kokuran. Sin embargo, una vez más, la configuración temporal mostrada en las filtraciones especifica que entre la cuarta y quinta generación pasaron 10 años. Pokémon Blanco y Negro 2 son secuelas directas de los juegos de quinta generación, y de hecho son muchos los personajes que confirman que han pasado 2 años de los sucesos vistos en los anteriores juegos. Antes de hablar de la región de Kalos, hay que mencionar el caso de los remakes de Hoenn, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Estos son los primeros remakes que no van de la mano estrictamente de sus versiones originales, y esto se debe al fenómeno de la mega evolución. Básicamente, Tristán hace mención de que podrían existir universos paralelos entre los que se encuentran el universo con mega evoluciones y por otro lado un universo sin mega evoluciones. Por ello, los remakes de Horas dan inicio al universo de las mega evoluciones, ocurriendo a la vez que las versiones originales de Hoenn, pero de forma independiente.
siguiente. Siguiendo con Pokémon X e Y, son los juegos quizás que menos pistas dan sobre su lugar en la línea temporal de los juegos, y por desgracia la información de las filtraciones solo especifica la cronología de las primeras generaciones. Solo tenemos el diálogo de un campista en un centro Pokémon donde habla de la actividad del Team Plasma en la región de Teselia, por lo que podríamos confirmar que estos juegos se sitúan en la línea temporal de las Mega Evoluciones y que ocurrieron tras la quinta generación. Para los juegos de Alola, tanto Pokémon Sol y Luna como Pokémon Ultrasol y Ultraluna podemos afirmar que todos ocurren en la misma línea temporal, y además, al incluir Mega Evoluciones, serían juegos que estarían situados en el universo con Megas. Por suerte, Pokémon Sol y Luna dejaron bastantes más referencias que los juegos de la región de Kalos. Nos reencontramos con Sin y Dexio, los cuales nos confirman que estos juegos suceden después de los eventos de Kalos, y por su apariencia no parece que haya pasado un tiempo excesivo entre ambos juegos. Y otra aparición curiosa es la de Atsa, la cual menciona en Pokémon Ultrasol y Ultraluna que se ha retirado como miembro del alto mando de Teselia, y en uno de los bocetos de dicho personaje se hace mención que la apariencia de Atsa en Alola es tras 2 años de los sucesos de Teselia. Con esta información, lo único que se me ocurre es que Pokémon Blanco y Negro 2 y Pokémon X e Y ocurriesen de forma simultánea, pero uno en el universo de las Megas y otro en el universo sin Megas. Abriendo la era Nintendo Switch, Pokémon Let's Go es una línea de juegos bastante difícil de gestionar. En principio, al ser remakes deberían ocurrir de forma paralela a los juegos de primera generación y sus remakes de tercera, pero en el universo de las Megas. Sin embargo, en Pokémon Let's Go, Rojo, Azul y Hoja son mayores que en sus versiones originales, y los protagonistas son completamente nuevos. Por tanto, podríamos decir que ocurren ligeramente después que los eventos de Horas. Sin embargo, hay un pequeño detalle que haría tambalear toda la línea temporal que hemos estado analizando, y es que Mina, la capitana de la región de Alola, aparece en el muelle de Ciudad Carmín, y según los bocetos preliminares, esta tendría unos 13 o 15 años, teniendo en cuenta que los capitanes de Alola no pueden tener más de 20 años, y que solo cogiendo la configuración temporal de las filtraciones han pasado 15 años entre los juegos originales de Kanto y los de Alola, esta no podría ocupar el puesto de capitana de la isla Pony, ya que tendría no menos de entre 28 y 30 años. Por tanto, no sabría concretar qué lugar ocupan estos juegos. Evidentemente, ocurrirían en el universo de las Mega Evoluciones, y aunque parezca evidente su cercanía con los remakes de Hoenn, la edad de Mina en estos juegos hace que sea bastante más complejo de situar, así que os animo a que me dejéis en los comentarios dónde creéis que se sitúan los últimos remakes de la región de Kanto. Parecido a lo que nos ocurrió con la región de Kalos, Pokémon Espada y Escudo no dan mucha pista del tiempo transcurrido entre los sucesos de Alola y los eventos de Galar. Lo único que nos confirma que estos ocurrieron posterior a los juegos de séptima generación es la aparición de la Gente Ball de la mano de Macrocosmos, organización liderada por Rose y Olivia, además de la aparición de Código Cero como regalo tras ganar la Liga de Galar. En ningún caso se concreta si Pokémon Espada y Escudo forma parte del universo con o sin Megas, pero realmente podría encajar en ambos. Por un lado, no existen referencias a las Mega Evoluciones o eventos que lo relacionen, por lo que podría encajar en un universo sin Megas. Pero por otro lado, tras más de 10 años haciendo juegos dentro del universo con Megas, sería cuanto menos curioso que se optara por hacer un juego que no perteneciese a dicho universo. Y aunque no haya demasiada información, en la región de Paldea contamos con varios detalles que podría darnos pistas de en qué lugar espacio-temporal se sitúan los juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura. Se puede confirmar que los eventos de la novena generación forman parte del universo con Megas, ya que la descripción de la Pokédex de Brahma Luna en la versión Púrpura habla de que guarda relación con un fenómeno que tiene lugar en otra región, referencia evidente al parecido entre Brahma Luna y la Mega Evolución de Salamence. Y por otro lado, la biblioteca de la Academia cuenta con un libro publicado por Sonia, el cual relata las historias de la región de Galar. Por ello, podríamos confirmar que los eventos de Escarlata y Púrpura suceden después de los de Galar, probablemente en un tiempo no muy lejano. Y así quedaría la cronología de los juegos de Pokémon, basado tanto en referencias de los juegos como en la información que pudimos obtener de las filtraciones de hace unos meses. Espero que no haya sido demasiado lioso y hayáis podido seguir el vídeo sin mucho problema, aunque reconozco que con la llegada de las Mega Evoluciones la complejidad aumenta considerablemente. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro para apoyar el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.